Ya, esta es la primera cápsula para los trastornos restrictivos, obstructivos y la insuficiencia respiratoria para fisiopatología de respi. Partimos con que las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas son un grupo grande y diferente de tipos de enfermedades que van a afectar la parte respiratoria. Vamos a revisar también cuál es cada una y los distintos exámenes, sea espirometría, el DLCO, la gasometría, para entender la fisiopatología de las enfermedades. Vamos a tener que dentro de la enfermedad obstructiva, las principales son el asma, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquiectasis, y dentro de la restrictiva, la más común por excelencia es la fibrosis pulmonar. Y también se mencionan enfermedades intersticiales como el EPID. Y va a llevar que estas enfermedades pueden llevar a una insuficiencia respiratoria aguda, que le puede pasar a una crónica. Vamos a revisar esos conceptos al final de la clase sobre todo. Primero entender que la función del aparato respiratorio, y esta palabra es clave, es el intercambio de gases. ¿Ya? Yo de alguna forma tengo que movilizar el aire desde mi boca hasta mi alveolo, cosa de generar acá en el alveolo un intercambio de gases. Un intercambio de gases, ¿ya? Y para esto nosotros debemos vencer dos resistencias. O sea, para traspasar el aire de mi boca al alveolo debo superar yo dos resistencias. La primera es la resistencia elástica, que la da el pulmón, ¿ya? Que se opone a la distensión. Vamos a ver que más adelante la distensión es la capacidad del pulmón para aumentar de volumen, ¿ya? Va a llegar un punto que vamos a revisar donde cuando los pulmones se están hinchando, están inflando, de repente va a empezar a costar más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pulmón tiene que protegerse para no explotar. Esa es dada por una capacidad del pulmón que se llama elástico, que es elástico el pulmón finalmente, porque tiene en su parte histológica, en su membrana elastina del alveolo, ¿ya? Entonces se va a oponer ahí al paso de aire. Y el siguiente es la resistencia de la vía aérea, ¿ya? La vía aérea nuevamente en algún punto por una capacidad intrínseca dada por el radio, dada por el moco. En algunas enfermedades esto está aumentado, la capacidad del moco, por ejemplo en el asma, en la enfermedad alérgica. Y cuando el radio disminuye, toda esta capacidad hace de que la resistencia vaya a aumentar. Ya, o sea, la resistencia en base al radio va a aumentar. Y esta resistencia se llama la resistencia de la vía aérea, o airway, en inglés. Y lo otro, entender que este aparato respiratorio en todo momento está en equilibrio, ¿ya? En condiciones normales, en condiciones que no son patológicas, esto funciona normal. Pero, ¿qué sucede? Voy a borrar este dibujito. ¿Qué sucede cuando no están en equilibrio? Bueno, nosotros vamos a ver más adelante de que los pulmones, la caja torácica en general, se organizan de la siguiente forma. Lo voy a hacer con otro color. Esta imagen de acá, tan bonita, son los pulmones, ¿ya? Y nosotros tenemos algo así que se llama la pleura. Y después de eso tenemos la caja torácica como tal, los músculos, costillas, etc. Entonces tenemos acá los pulmones, tenemos la pleura y tenemos el tórax, ¿ya? Lo que sucede con el pulmón, yo le dije que tiene una capacidad extrínseca e intrínseca de los centros para colapsar, para contraerse, por producto de la elastina, por ejemplo. Producto también vamos a revisar del agua que hay dentro de los alveolos y la tensión superficial, también. Y por otra parte el tórax, con todos sus músculos, va a querer expandirse. Cuando nosotros queremos tomar aire y apretamos nuestros músculos intercostales, bajamos el diafragma, lo que hacemos es aumentar el tamaño de la caja torácica. O sea, la caja torácica tiende a irse hacia afuera, tiende a aumentar. En cambio, el pulmón tiende a retraerse. Entonces, ¿por qué no explota todo esto? Bueno, resulta que tenemos nosotros un sistema de una pleura, que la pleura lo que hace es enganchar todo esto, cosa de generar un equilibrio, y esto no colapse. Ya este es como la ciencia básica, entonces en todo momento están en equilibrio. Pero ¿qué pasa si se independizan? O sea,
¿Qué pasa si nosotros rompemos la pleura? El pulmón va a tender a colapsar, llegar al centro y el tórax va a tender a expandirse. Vamos, siguiente. Nosotros mencionamos que tenemos dos tipos de enfermedades respiratorias. La primera es la restrictiva. Vamos a ver que vamos a encontrar exámenes como la espirometría, que nos van a dar un patrón de tipo restrictivo, que lo vamos a revisar más adelante, ¿sí? Y una disminución en la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, lo vamos a definir al tiro, es todo el aire, todo volumen que puede almacenar el pulmón. Eso quiere decir capacidad vital, que es lo que yo puedo transportar como flujo, el máximo inspiratorio, el máximo expiratorio, más mi volumen residual. Acá considero volumen residual. O sea, esto es mi volumen vital, vamos a hacer capacidad vital, y vamos a tener nuestra capacidad residual, ¿ok? O volumen residual. Esto lo vamos a encontrar disminuido. ¿Por qué? La enfermedad restrictiva lo que nos enfoca es que nosotros no podemos, por ejemplo, abrir todo lo que es nuestros pulmones. Nuestros pulmones normalmente están así chupaditos. Y cuando le entra aire, esto se expande, ¿ya? Para estas personas van a tener tipos de enfermedades que no van a permitir que esto se expanda. Vamos a tener, por ejemplo, no sé, una atelectasia, donde una atelectasia cuando un pulmón se chupa, porque los alveolos colapsan. Si los alveolos colapsan, ya no puede entrar aire a esos alveolos, ¿ya? Entonces el pulmón ya no puede expandirse y esos alveolos, ese espacio está muerto, ¿ok? Como está muerto el espacio, mi capacidad para entrar aire va a disminuir. Esa es la lógica. Esto puede suceder tanto en la capacidad intrínseca del pulmón, por ejemplo, como hablamos acá, se puede perder la pared de los alveolos, ya totalmente desintegrándose, puede cicatrizar y formar una fibrosis, y eso es parte del parénquima, ¿ya? Entonces puede dar una enfermedad restrictiva por culpa de la parénquima o por culpa de enfermedades de la pared torácica, ¿ya? Cosa de que, por ejemplo, los músculos de las paredes intercostales estén con fibrosis, se hayan cortado, no les haya llegado inervación y no se puedan mover, ¿ya? En todos esos casos yo no voy a poder expandir mi caja torácica. Va a quedar acá chiquitita, ¿ya? Y eso tampoco me permite el ingreso de aire. El aire intenta ingresar y en algún minuto ya no puede. Porque todo está agotado. Ya no se puede expandir el tórax, no se puede expandir los pulmones y entra menos aire. O sea, entra menos aire. Y con eso tenemos menos capacidad pulmonar total, ¿ya? Se caracterizan porque afecta la distensibilidad. La distensibilidad dijimos que era la capacidad para aumentar el volumen pulmonar. Uy, le hice como una R. Pulmonar. Y claro, pues está afectado. Lo que genera por una alteración en la limitación de la expansión pulmonar, lo revisamos. Y una reducción en los volúmenes pulmonares, también lo vimos. Son menos frecuentes, eso sí, ¿ya? Corresponden a esta enfermedad a un 20% de las enfermedades respiratorias. Las enfermedades obstructivas son un poco más comunes. Y acá las generales se van a dar por dos tipos. En general las obstructivas son por dos cosas. Primero, por resistencia, anótalo acá, resistencia de la vía aérea, del flujo aéreo. Y la otra es una resistencia que está dada por la pérdida de la restricción de la retracción elástica. ¿Ya? Vamos a explicar. En el caso, por ejemplo, del flujo aéreo, ¿por qué podría aumentar la resistencia? Vamos a tener acá la enfermedad predilecta, el asma. Cuando yo tengo mi vía aérea, salió un poco chueco pero se entiende, que es una vía aérea, yo puedo secretar moco. Y normalmente tengo moco. Pero las personas con asma tienen una reacción sobreexagerada del asma, sobreexagerada de un alérgeno, del polen. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a secretar más moco. Y además, en la pared se empieza a engrosar, se empieza a hipertrofiar.
Entonces, ¿qué sucede? Yo me doy cuenta de que ahora el radio disponible es menor. ¿Ya? Yo voy a tener, y estos son ya por características que son de física, que a menor radio yo voy a tener más resistencia. Y acá vamos a hablar acerca de una ley, ya que estaba buscando para no equivocarme y no pase nada, que es la ley de Poussey. La ley de Poussey, ¿qué me dice? Me dice que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad del aire por la longitud partido en la presión osmótica por el radio a la cuarta. El radio a la cuarta va a ser una cosa que es impresionante. Porque no me doy cuenta de que si el radio, o sea, el número que está dividiendo, aumenta, el número es menor. O sea, si el radio aumenta, la resistencia cae. Por otra parte, si yo tengo, voy a hacer acá con amarillo, que mi resistencia disminuye mucho, o sea, mi radio es muy chiquitito, el número tiende a aumentar. O sea, la resistencia aumenta. ¿Ya? Yo acá esta ley no tengo que saber mucho más. Solamente que el radio afecta de gran forma el flujo. ¿Ya? Que a mayor radio tengo mayor flujo, que a menor radio tengo menor flujo. ¿Por qué? Porque a mayor radio tengo menor resistencia, ya menor radio tengo más resistencia. Ya esa es la lógica. Y esto por secreción de moco, por engrosamiento de la pared, en caso de asma, etc. Eso se opone al movimiento del flujo. La siguiente resistencia o problema que tenemos es la pérdida de la retracción elástica. ¿Ya? Acá tenemos una enfermedad que se llama el enfisema. El enfisema, dentro de sus pulmones empieza el alveolo. Vamos a dibujar un alveolo. Está feo el alveolo. ¿Pero por qué está feo? Nosotros en la pared de la membrana nosotros tenemos algo que se llama elastina. Por motivo de infiltraciones de agua, problemas de hábitos tabáquicos, problemas de degastación de los alveolos por todo este tipo de enfermedades de gama respiratoria, la elastina y en general la pared del alveolo tiende a romperse. Tiende ya a estar desgastada, no está unísona y esto entonces va a tender a colapsar. ¿Por qué? Porque se va a infiltrar agua y esto en algún momento puede tender a colapsar por tensión superficial, que vamos a revisar qué es. ¿Ok? Cuando ya colapsa pasa a ser la atelectasia, pero cuando está todo este problema de que se está retrayendo, está infiltrándose, la pared está dañada, no hay elástico, no hay elastina, se llama enfisema. También podemos ver, claro, esto después podemos ver que se ve como bullas, ¿ya? Se van a ver pelotitas dentro del pulmón que nos van a indicar agua. Ya lo vamos a revisar, no se preocupen. Como yo no puedo acá abrirme al alveolo, también me pongo al aire, me pongo al flujo. No es capaz de entrar a la totalidad. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a bajar mi capacidad pulmonar en esta enfermedad. ¿Ya? En el asma, yo me voy a demorar en que entre todo el aire. Si mi curva para entrar al aire era así, el asma me voy a demorar. ¿Ya? Pero mi capacidad pulmonar total va a estar normal. Por eso vamos a hablar que en un flujo obstructivo, mi capacidad total pulmonar puede estar normal o puede estar un poco disminuido. En total, el 100% de las veces, mi capacidad pulmonar total está disminuido. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante. Y esto entonces, la obstrucción era limitación del flujo aéreo. Esa es la palabra clave, limitación del flujo aéreo. Y puede traer como consecuencia una hiperinsuflación pulmonar. Lo vamos a revisar. ¿Ya? Nuevamente. Revisamos un concepto del que hablamos, que ya lo definimos, que era la distensión, era la capacidad para que el pulmón se expanda. Ya lo conversamos nosotros. Y esto va a estar en relación de la presión transmural o transpulmonar, que es la presión que está dada por la pleura, digamos así. O sea, tenemos pulmón, pleura, tórax, la presión que está acá en medio, que juega con las dos, con la alveolar y con la de la caja torácica, y la transmural. ¿Ya?
Entonces se define como la intrapleural, o sea, la que está dentro de la pleura. Intrapleural, o sea, lo hicimos mal. Intrapleural. Esta recordemos que me mide la intra y la extra para generar un equilibrio. Y la alveolar. ¿Ya? Cosa de que yo cuando vaya a hacer una inspiración, ¿ya? Voy a generar una intrapleural negativa. ¿Para qué? Si mi intrapleural es negativa, mi presión transmural, ¿cómo va a ser? Negativa. Porque el alveolo ya está siendo negativo. ¿Ya? Si yo genero una presión negativa dentro del pulmón, ¿qué hago? Hago que la presión que hay en el aire sea mucho mayor, más de lo normal, que la presión que está en mi pulmón. ¿Sí? Porque mi presión de pulmón ahora está siendo más negativa. Porque la intrapleural está siendo negativa. Y esta, la PTM, que es la presión transmural, va a ser aún más negativa. ¿Y qué pasa cuando yo tengo tanta diferencia de presión? Cuando yo tengo diferencia de presiones, es la ley, es el dogma para que haya flujo. El flujo de aire, de sangre, en este caso de aire porque estamos en esto, siempre va de un lugar donde tiene mayor presión a un lugar donde tiene menor presión. ¿Sí? Esa es la lógica. Y esa menor presión va a entrar entonces el aire y el pulmón se va a inflar. El pulmón está chiquitito y se infla. ¿Ya? Y esa capacidad para hincharse, para aumentar de volumen, se llama distensión pulmonar. Y es dinámica. ¿Por qué? Porque la respiración va a aumentar la distensibilidad y esa es la capacidad para distensar. Entonces, si yo tengo mi pulmón muy grande, baja mi distensión, mi capacidad de distensión. Porque si estuviera alta, sería que yo puedo seguir inflando mi pulmón, ¿se entiende? Porque es la capacidad para inflarlo, para expandirse. Si mi pulmón ya está muy grande, no tiene tanta capacidad para seguir expandiéndose. Y de hecho quiere botar aire. En cambio, si mi pulmón está chiquitito, después de una expiración muy grande, mi capacidad de distensión está aumentada. ¿Sí? Porque yo tengo capacidad, tengo volumen, tengo espacio para aumentar más la cantidad de aire que puedo ingresar. Nosotros acá nos vamos a quedar que esta es una curva que está en base a la presión, en base al volumen. O sea, me quedo con... perdón. Nos vamos a quedar, si bien esto es presión-volumen, este tipo de gráfico es raro porque no está dado exactamente como algo dependiente de otra cosa. Y las medidas de hecho van a ser ml sobre centímetros cúbicos de agua. O sea, esto es volumen sobre presión. Lo vamos a medir entonces como la diferencia entre volumen dada por la presión que hay en el ambiente. ¿Ya? Y este es un gráfico que nos permite ver la distensión. ¿Por qué? La distensión se da por el aumento de volumen pulmonar, ¿cierto? Yo dije que en una enfermedad que era de tipo enfisema, ¿qué pasa con mi volumen? Va a ser mucho más rápido. Yo voy a calcular a todos, por ejemplo, a 20 centímetros de agua. El enfisema llega mucho más rápido a esa capacidad. El problema del enfisema está que no estoy haciendo intercambio gaseoso. Porque como dijimos, eso está a nivel del alveolo. Al alveolo no pasa, pero donde se queda en la tráquea, se queda en la clatrina, se queda en los bronquios principales, que tienen cartílago y no tienen alveolos, se queda en la laringe, se queda en la faringe, ¿se entiende? Se queda en los tubos respiratorios el aire. Por eso ingresa, pero no llega a ser intercambio gaseoso, entonces no es aire efectivo. ¿Ya? Cuando yo lo tengo normal, bueno, ahí lo estamos comparando, que llega a este punto, aproximadamente 4.2 litros. Pero en el caso de la fibrosis que dijimos que era cuando el pulmón por fuera está destrozado y cicatrizado y no puede expandirse, o sea, esto es restrictivo, perdón. Esta era obstructiva por la pérdida de elasticidad. Como fuera del pulmón hay tanto colágeno y tanta fibrosis y tanto cicatriz que no puede expandirse, eso es fibrosis. Y a mí me demora mucho más tiempo
en llegar a esta capacidad. Por eso veíamos que la restrictividad de la capacidad pulmonar total está siempre disminuida, porque ya el pulmón no se puede expandir más. ¿Se entiende? Y obviamente esto va a variar la intensidad con la edad y la patología. Con la edad la distensión va disminuyendo. Los pulmones cada vez pierden su capacidad para aumentar de volumen, sobre todo en personas tabáquicas, personas que son sedentarias, personas que están en relación con hipertensión, con diabetes, etc. O con EPO, que enfermedades crónicas respiratorias, personas asmáticas, con alergia fuerte, etc. Acá tenemos un gráfico además que relaciona las resistencias con los volúmenes. Acá las resistencias son dibujos de diagrama. Yo cuando tengo acá todo esto muy sobrecargado, quiero decir que la resistencia es mayor. ¿Ya? Y acá la resistencia yo veo que la resistencia es menor. ¿Por qué? Porque mi resistencia tendría a disminuir cuando tengo volúmenes que acá en esta gráfica nuevamente esto es raro, sí lo sé, pero la gráfica está al revés. Uno esperaría que esto esté 0 y esté 10, ¿cierto? O sea que aumenta de izquierda a derecha como todo plano cartesiano que aprendimos. Bueno, resulta, y vamos a ver la lógica más adelante, que es al revés. El 0... Ah, no, espérate. Este gráfico, ya, me disculpo, hago un break, que después vamos a revisar por qué decía yo esto. Vamos a revisar un poco más adelante que esto está un poco más enredado. ¿Ya? Ya, vamos a ver más adelante que está enredado. Eso. Vamos a volver, no dije nada. Hasta acá estábamos. Yo tengo que acá, tengo más volumen. ¿Ya? Quédense con eso. 0, 10. Después vamos a ver por qué se los decía. Cuando el volumen está pequeño, o sea, tengo poco volumen pulmonar, ¿qué pasa con mis vías aéreas? ¿Qué pasa con mis alveolos? La vía aérea está chiquitita, porque no hay aire. Y la vía aérea en todo momento tiende a colapsar. Entonces tiende a retraerse un poco. O sea, tengo un radio pequeño. ¿Sí? A medida que empieza a entrar aire, esto se empieza a crecer, se empieza a hinchar. O sea, veo que mi radio aumenta un poco. Y con el paso del tiempo mi radio sigue aumentando. Y aumenta, etc. Entonces yo al principio, como mi lumen, mi espacio, mi radio era muy chiquitito y mi resistencia era mayor, ahora me hace sentido. Como tengo poco aire que mantenga mis vías aéreas abiertas, tengo un radio pequeño, tengo una resistencia mayor y todo calza. Y a medida que yo voy entrando aire, o sea, el volumen pulmonar tiende a aumentar, abro mis vías aéreas, son más grandes, antes estaban chiquititas, la resistencia tiende a disminuir y el volumen sigue entrando. Esto no es infinito, obviamente. Vamos a ver que después se opone una fuerza que es la fuerza elástica, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante. De acá algunos conceptos y con esto con estas dos imágenes voy a terminar el primer video para que sean seguidillas de videos y no un video largo. Por concepto de ventilación va a ser entrada y salida de aire. ¿Y con qué objetivo? Va a ser con objetivo de hacer intercambio gaseoso. ¿Cuál es la función de la ventilación? Intercambio de gases. ¿Ya? Quiero que se queden con eso. ¿Qué es la perfusión? No, que yo entendí que la perfusión era cuando yo veía en el dedo, el relleno capilar. Sí, eso es perfusión. Pero nosotros acá lo vamos a entender como ¿qué? Como un flujo de sangre que es venosa mixta. ¿Ya? O sea, que es de vena, pero es... Esto es en base al contexto de respiración, no olvidar. O sea que estamos en contexto de los pulmones. De acá nosotros entendemos que esto va a ser sangre que es venosa, pero es mixta, o sea que tiene oxígeno. A través de los capilares y vuelvo con sangre arterial, que es lo que decíamos que ahora, como sale del corazón, y tiene capacidades de sangre arterial, o sea, rica en oxígeno, a la aurícula izquierda. O sea, nosotros teníamos aurícula derecha, ventrículo derecho, esto va a los pulmones, llega con oxígeno y se regresa a la aurícula izquierda. Este procedimiento, en donde yo relleno con oxígeno tejidos que estaban faltos de oxígeno, como la aurícula izquierda, este evento se llama perfusión. Y luego más adelante hay una perfusión que es sistémica y es cuando yo evalúo los dedos. ¿Ya? Al final es transportar oxígeno a una zona, a un tejido que lo requería. El intercambio de gases, ¿qué gases? Bueno,
los gases son oxígeno y dióxido de carbono. Yo quiero entrar a oxígeno y quiero sacar dióxido de carbono. El dióxido de carbono es tóxico para el organismo y en cambio requiere oxígeno. ¿Ya? Y esto ocurre por difusión. Yo no necesito transportadores, no necesito canales, no necesito nada de eso, no necesito bomba. Esto pasa simplemente a través de la membrana. ¿Ok? El transporte de oxígeno, que del que hablábamos, que ahora los tejidos que ya ocuparon oxígeno, que ya hicieron su trabajo metabólico, van a botar sus desechos a la sangre. Y dentro de esos desechos a la sangre está el CO2. Y este CO2 va a llegar a los pulmones. Lo vamos a colocar acá estos pulmones. A los pulmones. Cosa que yo en el alveolo sea capaz de sacar el CO2 e ingresar el oxígeno. Es el intercambio del que hablábamos por difusión y saco el CO2. ¿Y de ese CO2 dónde venía? De los tejidos. De los tejidos. Y la regulación de la ventilación se conoce como homeostasis respiratoria, etc. O sea, un equilibrio. Y acá vemos cómo van fluyendo las presiones. Yo veo que mi volumen pulmonar va a tender a aumentar cuando mi presión alveolar sea mínima. Si mi presión alveolar baja, ¿qué sucede? Voy a bajar aún más la presión que está dentro de mi pulmón. Y además veo que mi presión pleural, intrapleural, también disminuye. O sea, si tengo mi presión, menor presión, si tengo mi presión alveolar disminuida, si tengo mi presión pleural más disminuida, la presión transpulmonar, que intenta equilibrar un poco esto, baja también. Se hace más grande. Y como mi presión en general está siendo más pequeña, en comparación al aire, el flujo ingresa por diferencia de presiones, ¿cierto? Entonces la presión que está dentro del pulmón baja en comparación a la presión que estaba en la boca. O sea, la presión del pulmón es menor que la presión en la boca. O sea, el aire va a tender a ir de donde hay más presión a menor presión. Y tiende a entrar al pulmón. Por eso el volumen aumenta. ¿Ya? Aumenta. En cambio, cuando baja, yo voy a tener lo contrario. La presión alveolar va a tender a aumentar. La presión pleural va a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque ingreso volumen. Como ingreso volumen, yo tengo más presión. Si yo un globo lo inflo, me doy cuenta que en un momento revienta. ¿Por qué? Porque era tanta la presión que estaba dentro dada por el volumen de aire. Imagínense los pulmones también. Entonces la presión transpulmonar se hace más pequeña. Y al hacerse más pequeña, yo boto el aire. ¿Ya? Ya, este primer video espero haya servido. Creo que me estoy demorando igual como 17-20 minutos por video, así que voy a tratar de no perder el hilo, pero que sean videos que se puedan ver. ¿Ya? Así que eso, nos vemos en el siguiente video.